dificultades con tu conexión a Internet? En Megacompu ISP nos encargamos de todo. Somos un emprendimiento guamoteño, comprometido con brindarte conexión estable y rápida. Atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, sin cerrar al mediodía. Siempre listos para ayudarte, porque conocemos tus necesidades. Y lo mejor, contamos con paquetes especiales al alcance de tu bolsillo. Contrata cualquiera de nuestros planes y reclama tu stream de video. Acércate a Megacompu ISP, Internet para todos, donde tu conexión es nuestra misión. Megacompu ISP, Tucuicunapaj Internet. Estamos ubicados en las calles Simón Bolívar y Manabí, frente a Center Drive Guamote. Somos la voz de Guamote. ¿Qué tal, amigos de La Voz de Guamote? Muy buenas tardes. Como ya lo habíamos dicho, hoy, por supuesto, analizando también la consulta popular y el referéndum que usted, guamoteño, de nuestras comunidades, donde quiera que estén residiendo, obviamente tendremos que elegir este domingo 16 de noviembre bajo 4 cuestiones. Así es que en este momento tenemos también a nuestros invitados especiales, el licenciado Ángel Jiménez, director de ERC de la provincia de Chimborazo, y también a nuestra invitada especial, Aida Paucar, militante de ERC Guamote. Muy buenas tardes, bienvenidos. Un poco también agradeciendo a todos quienes se van conectando y a quienes también nos han preguntado, a ver, ¿en qué momento se va a dar también la entrevista a favor de la postura del no? En este momento tenemos a nuestros invitados especiales y pues dándoles la más cordial bienvenida. Un Dios le pague por estar junto a nosotros, por dar la oportunidad también de que nuestra comunidad sea la que se informe. Muy buenas tardes, estimado Ángel Jiménez. Muy bienvenido, bienvenido. Vamos a romper por acá, ya estamos un poco nerviosos, pero no, hay que analizar con profundidad cada una de las interrogantes. Atentos ustedes porque va a venir también la postura y el respaldo, ¿por qué no?, a estas interrogantes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que sintonizan a esta prestigiosa emisora que es la radio La Voz de Guamote, que realmente ha estado en su territorio, en su comunidad. Y también saludarles a todos los que se puedan escuchar a estas redes sociales en diferentes provincias, también en diferentes cantones y también, ¿por qué no?, en nuestro querido Ecuador. Y también alrededor de nuestras comunidades, de nuestro cantón, en Parroquia Palmira, Parroquia Cebadas, quienes van a estar escuchando esta tarde. Y gracias también, lo mejor, por este espacio. Y ha sido un privilegio estar aquí. Por favor, Aidita, también, muy buenas tardes. Estimada Karina, muy buenas tardes, a Faustito también y a todos los compañeros que nos siguen mediante la audiencia que la radio La Voz de Guamote tiene. Pues un saludo cordial. Primero, agradeciendo a Dios por habernos permitido estos espacios y luego pues esperemos que también esta entrevista sea en provecho de quienes todavía están indecisos por el futuro que nos espera. Claro que sí, abordamos entonces, como lo habíamos indicado, la primera interrogante, agradeciendo también a quienes se van conectando a través de nuestra plataforma de Facebook y asimismo de nuestro canal de TikTok. Quienes están por el exterior y nos quieren escuchar, www.lavozdeguamote.org. Achkatami upaychanchik kikuna kaypi kashkamanta, shinallate kaychishipi, willakunchik imanishpatik mana shitanakanchik, chaypi ña chusku tapuykuna charinchik nachu, kay domingo puncha kikinkunami aglay tukungichik chaymanta, kunan chishipi, willashun imanishpatik mana kay kitikunapi nin no shitana nachu. Bueno, en esta ocasión, reiteramos, estamos con nuestros invitados especiales. Ellos van a dar esta postura del por qué no a estas 4 interrogantes. 3 referentes también al referéndum y una a la consulta popular. Vamos entonces con la primera interrogante del casillero A, que se refiere a bases extranjeras militares. Ustedes pueden apreciar igual en pantallas la pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Sí, no, ustedes tienen la palabra en este casillero A. Aidita, para que nos complemente. Nuevamente, gracias, Karina.
Quiero empezar haciendo referencia a una frase célebre que dice: el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirlo. Así es. Si es que no conocemos la historia, si es que no sabemos de dónde venimos, si es que no sabemos los cambios importantes y trascendentales que ha habido dentro de los gobiernos, tanto de izquierda, tanto de derecha, los gobiernos progresistas, estaremos cometiendo el mismo error tras error que nos está llevando a la destrucción completa. Luego de este pequeño preámbulo, voy a hacer referencia a la pregunta 1. La actual Constitución, que fue aprobada en el 2008, la cual sustituyó a la Constitución del 98, es una Constitución que prohíbe la instalación de bases militares dentro del territorio ecuatoriano. ¿Por qué la prohibición de la instalación de bases militares extranjeras dentro del territorio ecuatoriano? Porque todos conocemos que las bases militares vienen con total inmunidad, lo que ocasiona que nuestro país pierda soberanía frente a organizaciones extranjeras que van a venir a asentar sus bases en territorio ecuatoriano. Más allá de una de la respuesta de si podemos votar al sí o no, pues nosotros obviamente como organización política, como militantes, estamos promoviendo el voto por el no, pero más allá de decirles voten no, porque simplemente nosotros queremos, pues lo importante aquí es analizar y poder socializar el por qué votar no. A la gente que todavía se encuentra indecisa, porque hay gente que dice, yo no sé si votar sí, votar no, posiblemente ese día me decida y en dónde decida voy a poner. Pues compañeros, hacer un llamado. Este es un momento histórico, un escenario en el que nosotros como ciudadanos ecuatorianos estamos teniendo la oportunidad de ser o cómplices de la destrucción o pues de sumarnos a esa mayoría del pueblo y poder decir como un acto revolucionario, hasta aquí llegaron las mentiras de un gobierno nefasto, de un gobierno que ha puesto sobre nuestro país las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y nosotros simplemente hemos venido siendo títeres de toda la situación que ha venido ocurriendo en el país. Dentro de esto tenemos muchos argumentos positivos de los cuales podemos hablar, como por ejemplo, las bases militares no van a combatir la actual situación de delincuencia que estamos viviendo. Más bien, más allá de aquello, es el proyecto político, es la voluntad que puede tener el líder que está al frente, en este caso que es el presidente Daniel Noboa, lastimosamente una persona que no tiene ni la preparación suficiente, ni la capacidad suficiente y sobre todo no tiene la voluntad de actuar con los recursos que propiamente le pertenecen al pueblo para poder canalizarlos de manera correcta y combatir. No necesitamos una base extranjera para poder combatir el narcotráfico. ¿Cómo podríamos combatir el narcotráfico con una base extranjera si los principales narcotraficantes son la familia de Noboa, dentro de su círculo en la exportación de droga dentro del banano que ellos exportan? Entonces no podemos hablar de combatir con una base extranjera cuando es la cabeza la que viene incurriendo en estos actos. Luego de aquello también pondremos como ejemplo a Colombia. Colombia actualmente cuenta con 7 bases militares extranjeras, pero todos conocemos que Colombia es el país que cuenta con mayores casos de narcotráfico. O sea, la solución no es esta, al contrario, tenemos muchos escenarios en los que se puede contrarrestar y ya se lo hizo en una época anterior, simplemente no hay la voluntad, no hay el compromiso y es la forma de quizá engañar al pueblo diciendo que porque esto va a suceder, si es que votamos sí, va a cambiar la situación. No es así, compañeros que nos están sintonizando. Un ejemplo muy claro. ¿Qué sucedió en las actuales manifestaciones que hubo? Los compañeros de Imbabura pusieron 3 muertos.
¿Y qué podemos decir? Ahí hubo recursos, Karina, hubo recursos porque el presidente dotó de instrumentos a la policía, a los militares, sacó a las calles. ¿Y qué sucedió? Atacaron al pueblo como terroristas, a gente de bases, a gente de pueblo, a gente que salió simplemente a dar un grito de ¿qué? Un grito de rechazo a las políticas que está implementando el gobierno ante nosotros, porque somos nosotros del pueblo los que estamos sintiendo lo que está imponiendo el gobierno. No podemos permitir, no podemos pensar, que van a levantarse los grupos neoliberales. ¿Por qué? Porque hacia los grupos neoliberales es a quienes está destinado esta nueva consulta, con el afán de ¿qué? De poder proteger todos los derechos que ellos tienen, mediante ¿qué? Mediante el enriquecimiento. ¿Desde dónde? Desde la explotación a la gente, porque ellos más piensan en el capital que en el ser humano. Nosotros hemos venido defendiendo un proyecto político que le dio dignidad al ser humano sobre cualquier situación, y es por eso que venimos haciendo vocería, es por eso que hemos venido en la lucha histórica, y es por eso que estamos acá también pues tratando de socializar un poco lo que podría ser o la destrucción o a la vez como el ave fénix, pues un nuevo rehacer. Eso, mi estimada Karina. Eso han sido también las palabras de Aidita Paucar. Realmente a todos ustedes quienes se van conectando, reiterarles que estamos con nuestros invitados especiales para decirles a todos ustedes que la decisión es suya. Más allá nosotros de analizar y apostar por el sí o por el no, usted tiene la decisión. Si quiere más profundidad, puede irse también a nuestra página oficial donde están las entrevistas por qué sí, por qué no. En este momento estamos ya también abordando el por qué no. Hemos abordado la primera interrogante que tiene que ver con bases extranjeras militares, que si bien es cierto, a partir del 2008 obviamente no se renovó y esto se fue. Ahora, estamos en una nueva era, ¿no? 2025, se viene una decisión que usted tiene que tomar. Vamos entonces a la segunda interrogante. Un poco Saldado también nos ha dejado, por acá tenemos los apuntes, pérdida de soberanía, y nos decía Aidita también que ya estaba bases extranjeras militares en nuestro territorio y no tuvo como una reducción del crimen organizado, y apuntado directamente a ciertas situaciones que ha pasado a nivel país. Y bueno, usted sale ahí, como decimos nosotros, el criterio final usted lo tiene. Vamos entonces con la segunda interrogante. Ustedes pueden leer también en pantallas, que dice de la siguiente manera: Casillero B hace referencia obviamente a eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos. Y este interrogante dice de la siguiente manera: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Abordemos entonces esta temática. Reiteramos, ahora estamos con la interrogante de ¿por qué votar no? Nuevamente, bueno, la segunda pregunta, como ya dio a conocer, fue aprobada por la Corte Constitucional el 26 de septiembre. Es de conocimiento general, ¿no? La actual Asamblea cuenta con 151 legisladores. En el caso de que esta pregunta ganaría el sí, se reduciría a 73. Pero estamos en la pregunta B, Aidita. Sí, es la de la... Porque la C es la reducción de asambleístas, la B es el tema de eliminar el financiamiento público a los partidos. Ah, perdón, sí, ya me equivoqué. Vamos ahí, luego viene la C, así es que mantengamos la calma. Ahora vamos con la interrogante B. Ya. ¿Por qué nosotros estamos promoviendo el voto por el no en la pregunta B de la reducción de los rubros, en este caso, que se asigna a los partidos, movimientos y organizaciones políticas que participan? Como lo dije al inicio, nosotros vamos promoviendo el voto por el no. Existe mucha gente con la cual se ha conversado, a la cual ha habido acercamiento,
Y por el trabajo y la vocería que se ha venido haciendo también, pues se ha conocido diversos criterios y de hecho eso es importante porque dentro de la democracia todo criterio es bienvenido, porque de ahí podemos sacar una conclusión. No siempre nosotros tenemos también la razón, ¿no? También otras personas, pues en el caminar nos han enseñado mucho, nos han hecho analizar posiblemente que no podemos estar del todo de acuerdo en lo que en lo que uno se venga analizando y compartiendo. Pero en este caso, el tema de las organizaciones políticas, lo único que va a conseguir es de que el poder se concentre en un grupo de los cuales obviamente los beneficiados serán ellos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros leemos los anexos, primero aquí claramente dicen los anexos de que no es que ya se va a poner en vigencia la Constitución, si es que gana el sí, el 16, el 17 ya va a entrar en vigencia, no. Ahí claramente dice que recién en el 2029 es en donde entrará en vigencia en el caso de que esta pregunta gane el sí. Entonces, ¿qué significa con eso? De que no es que los recursos ya se van a reducir en este momento. Y en el caso de que esto sucediera, solamente vamos a dejar que el poder se centralice en los grupos de poder. ¿Por qué razón? Porque quedarían calificados, dentro de los anexos habla de que se retirará el presupuesto a las organizaciones y movimientos políticos pequeños, más no a los partidos políticos que están constituidos como principales dentro del Ecuador. ¿Esto qué significa? De que ADN, que es el partido que cobija al actual presidente Daniel Noboa, quedará con el presupuesto. Una vez que gane el sí, se cambiará la consulta mediante una asamblea constituyente. Ténganlo por seguro, señores oyentes, pueblo y todos los sectores a los que podamos llegar, que dentro de esa constitución lo único que harán es quitar la participación a las pequeñas organizaciones. Si hablamos de democracia, pues la participación es abierta. Necesitamos que haya diversidad, mas no necesitamos centrar el poder. Una vez que nosotros podamos darle, en sí estas preguntas simplemente son relleno para poder captar la atención de la gente, porque comúnmente se escucha, yo estoy de acuerdo de que reduzcan los asambleístas porque de ganas están ganando plata. Yo estoy de acuerdo de que reduzcan, de que no den plata a los movimientos políticos, porque si quieren ser candidatos, que con la plata de ellos hagan. Es un presupuesto mínimo el que se va a reducir en el caso de que esta pregunta gane. ¿Por qué razón? Y otra cosa también que aquí vale aclarar a la audiencia, de que los presupuestos del Estado entregados a los movimientos, organizaciones y partidos políticos no se lo hace de una manera efectiva o con una transferencia a la cuenta del candidato o a la cuenta del representante económico que esté llevando en ese entonces los movimientos de la organización, sino más bien, en este caso, ¿cómo funciona este tema del presupuesto de las organizaciones? Usted va y pauta en medios que el Consejo Nacional Electoral le dé el visto bueno, y son los medios que pautan los que luego hacen el trámite necesario para cobrar. Los recursos jamás llegan a la cuenta de nadie del movimiento político, peor aún de los candidatos. Es un presupuesto que se maneja de forma directa entre el Estado y los prestadores de los diferentes servicios en este caso. Es un presupuesto extremadamente mínimo, del cual ni reduciendo la asamblea, ni reduciendo las organizaciones políticas, el presupuesto que reciben, se va a poder concentrar todos esos recursos reducidos supuestamente, entre comillas, porque no va a suceder, para poder apostar a una seguridad, para poder apostar al buen vivir del que tanto habla. Al contrario, pues existen recursos diferentes, existen estrategias diferentes que en su momento fueron tomadas y fue un éxito, porque el Ecuador fue un país que
largo de la década ganada de la que nosotros hablamos, pues un país referente, un país que nos devolvió orgullo y dignidad. ¿A quién no le daba orgullo decir soy ecuatoriano? Porque en cualquier escenario que nos representaba el líder que estaba a la cabeza, pues nos hacía quedar bien y daba la explicación correcta de todo lo que se estaba haciendo. Ahora, por Dios, tenemos un presidente que utiliza inteligencia artificial para dar el mejor de sus discursos, que ni siquiera lo da. Y yo escuchaba el otro día una intervención que decía, cuando gane el sí, les voy a decir por qué quiero que gane el sí. Se hemos caído tan bajo y es precisamente eso lo que quieren, es precisamente eso a lo que apuestan, a mantener gente ignorante, un pueblo ignorante, al que así fácilmente puedan comprar la conciencia, puedan comprar el voto con los bonos, con los animales, con ciertos regalos que están haciendo para poder obtener un poder absoluto y desde ahí poder enfocar todos los recursos del Estado a un grupo cerrado que sabemos que es el grupo Novis. Lastimosamente, hay mucha gente que está cayendo en esto. Compañeros, aquí hago un llamado, Karina, y permítame dirigirme a la audiencia. Pues hagamos que este trabajo, hagamos que este caminar, hagamos que todo el esfuerzo y todo el sacrificio que muchos líderes y lideresas han venido haciendo no es por un interés personal, al contrario, es un trabajo que se ha venido haciendo buscando un objetivo común, buscando igualdad, buscando equidad, sobre todo siendo empáticos con las realidades ajenas. Actualmente estamos en un país en el que niños mueren en los hospitales porque no hay una simple medicina que se puede adquirir. Estamos en un país en el que gente que tiene que hacerse diálisis está muriendo porque no puede hacerse. Mientras nosotros no seamos los sentidores de ese dolor, posiblemente la situación es buena. Pero venimos de un país en el que la salud era prioridad, en el que uno llegaba al IES, llegaba al Ministerio de Salud y se sentía como estar en una clínica privada. Venimos de un país en el que la educación era una educación de calidad y en donde los presupuestos cobrados desde los impuestos de los grandes evasores que hoy se han convertido fueron canalizados de manera correcta a educación, a salud, a obras de vialidad, a obras de infraestructura. Hablamos de los elefantes blancos, de los cuales hubieron sobreprecios. No, compañeros, no nos dejemos engañar. No son sobreprecios, son simplemente ajustes de obra que se van realizando a medida que van avanzando. Y así podríamos hablar de muchas cosas, de muchos temas y con toda la información correcta y real de que venimos de un país en el que esperemos que volvamos a vivir esa alegría y esa emoción de tener una patria altiva y soberana en el que el odio no era el diario vivir, sino más bien nosotros utilizábamos la memoria. Hago un llamado para terminar a los jóvenes. Ustedes no vivieron lo que nosotros vivimos antes de la década ganada. Un país en el que simplemente esto se venía cayendo a pedazos. No vivieron eso, por eso ustedes no saben lo que es. Pero ahora son ustedes los actores principales, no son el futuro de la patria, son el presente, porque desde aquí ustedes van forjando el cambio al que nosotros vamos caminando. Posiblemente nosotros con unos años más nos retiraremos de estos espacios, pero sí le apostamos a la formación de nuevos líderes y lideresas que vengan y que defiendan no al correísmo, no al novoísmo, no a ningún movimiento político, sino jóvenes con conciencia y sobre todo con formación política, que vengan y se pongan la camiseta del Ecuador y sobre cualquier situación puedan hacer que esta patria libre y soberana vuelva a brillar. Agradecemos también a Aida Paucar, militante de la ARC de aquí de Guamote. Nosotros volvemos también a enfatizar, estábamos abordando también la interrogante B, el casillero B, que tiene que ver con eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos. En esta postura también nos han mencionado que se podría debilitar el tema de la democracia representativa, pues obviamente habría una concentración del poder en quienes tienen obviamente el recurso económico, ¿sí? Basado en eso vamos a la interrogante
del casillero C. Recordarles que son 3 preguntas del referéndum y una de la consulta popular. En este caso, ustedes pueden visualizar igual en pantalla, y a quienes nos visualizan a través de TikTok, pues pueden seguir en el texto que leemos tal cual como está establecido y capturado por el Consejo Nacional Electoral, que dice de la siguiente manera: la pregunta del referéndum, casillero C: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. ¿Sí o no? Acá igual hay a un costado que nuestra provincia, hablando de Chimborazo, tendría aparentemente 2 asambleístas de aprobarse y de ganar el sí, o en este caso de aprobar o ganar el no, pues ya ahí se determinarán tal cual como están. Licenciado Ángel Jiménez, este momento también para que usted nos pueda contextualizar un poco más acorde a esta interrogante. De antemano, un poco nosotros tenemos que también contextualizarse nuestras luchas, procesos, especialmente nuestros pueblos y nacionalidades, especialmente la gente más desposeídas de la sociedad. No es que tal vez ya vino participando tal vez en estos representatividad dentro de un poder legislativo, tampoco en el poder ejecutivo, y también algunas participaciones en los temas de los seccionales, ¿no? Esto también fue una de las importantes luchas de alguna manera para también, o un poco, especialmente los pueblos indígenas, afros, o la gente más desposeída, no tenían ese derecho, ni siquiera para participar en una participación política, para participar. Entonces, un poco pregunta que realmente nos quieren es terminar un poco en donde van a vulnerar los derechos, la proporcionalidad y la representatividad. Entonces, un poco tenemos que, es un parejo con el pregunta, con la B. ¿Por qué? Primero, la pregunta B lo que está diciendo es que, a ver, los que tienen plata van a participar, y los que no tienen plata no van a participar. Entonces, están vulnerando los derechos. A ver, ¿cuáles son los partidos que realmente, si es que le aprobara así, lo que van a representar? Los que tienen plata, los que siempre no van a faltar plata, digamos. En ese caso son ADN, Partido Social Cristiano, son partidos del CREO, y otros partidos más. Bueno, son los principales 3 partidos que realmente nos acaparía el poder, porque ellos tienen plata para regular. Recuerden, estimados ciudadanos, cuando el papá de este gobierno actual, de Daniel Noboa, en los momentos cuando hacía el candidato, él andaba regalando cosas, daban como tipos canastas, pero la gente era consciente de que los grupos del poder, los grupos monopólicos que representan, no van a gobernar para el pueblo, no van a gobernar para la gente de la gran mayoría. Entonces, por lo tanto, nunca se ganaba. Entonces, actualmente, porque nuestra juventud no conoce todavía la historia de nuestros pueblos, porque nuestros jóvenes deben conocer eso, porque realmente, actualmente, los medios de comunicación nos han manipulado realmente. Nos refiero a los medios de comunicación grandes, porque de alguna manera los medios comunitarios son medios alternativos, donde también ha permitido a luchar a favor de los derechos de los pueblos de nacionalidades. En ese sentido, también tenemos que impulsar los medios alternativos que también nos permite dar la voz. Entonces, por lo tanto, actualmente, ¿qué va a pasar en este tema de disminución de asambleístas? Actualmente la Constitución es clara, nos va a llevar a una reforma de un artículo en caso de que llevara. Pero ¿cuál es el clave de estas 4 preguntas? La pregunta D, ni siquiera es la A, la B, la C. Es la D, es la pregunta clave de todo esto. Antes de abordar la pregunta D, entonces, cerremos un poco el tema de la pregunta C, reducir el número de asambleístas. ¿Por qué decimos no en esta interrogante? Tenemos que decir no, ¿por qué? Porque nos vamos a perder la representatividad, especialmente de los pueblos y nacionalidades. De eso, gente que sale para alzar la voz desde la comunidad, desde la parroquia, desde el cantón, desde la provincia. Esa voz vamos a perder. ¿Por qué? Solamente hacemos una referencia de estas últimas elecciones, en donde, si es que lo sucediera así, solo vamos a tener 2 representantes. En este caso sería solo ADN. ¿Y dónde va a quedar otros partidos?
aquí en provincia de Chimborazo, solo hablemos de Chimborazo, porque de ahí 11 provincias van a perder la representatividad. ¿Y por qué solamente dar una importancia solamente a las provincias grandes, como Pichincha, Guayas, igual Cuenca? O sea, ¿por qué? ¿Acaso que nosotros, los pueblos donde existen las provincias pequeñas, tenemos la misma representatividad? O sea, que nos quieren callar la voz realmente de este gobierno, que no quiere que exista las diferencias ideológicas, diferentes posiciones. Entonces, por lo tanto, a ellos nos estorban las diferencias ideológicas y también la participación. Entonces, por lo tanto, no es pertinente de que nos reduzcan la, porque de alguna manera debemos tener esa voz del pueblo, en donde debemos reclamar cuando son atentados los derechos. Entonces, por lo tanto, entonces le dejamos de que ustedes analicen bien. Y nosotros no podemos perder una lucha histórica de la representatividad, porque no era fácil también para estar en un frente de un poder legislativo, para plantear nuestra voz de este pueblo campesino, de este pueblo humildes, de representantes, de estudiantes, de amas de casa. Entonces, desde ahí sale. Porque recuerden aquí, ¿cuáles son los que siempre ganan en los partidos que participan? Son los del primer casillero. Son los primeros casilleros que siempre sacan para representar. En caso, diríamos, de que si nosotros, partidos pequeños, si es que de alguna manera no nos representan de dentro de los pueblos y nacionalidades, si es que no da primer casillero, diríamos, de un partido, no vamos a tener. Porque generalmente, actualmente, la sociedad como tal, a veces estamos viendo de que salgan de alguna ciudad grande, de algún cantón grande. Entonces, ¿cómo podemos tener tal vez la representatividad de una parroquia, de un cantón? Entonces, ese también es un riesgo de que aquí no vamos a, especialmente lo que vamos a perder aquí es en caso de los compartidos pequeños, porque partidos grandes que actualmente solo analicemos, actualmente como partido ADN y la Revolución Ciudadana, siempre van a tener representación, porque sí son partidos grandes, de alguna manera tienen su representación, pero aquí el riesgo de que no van a representar es partidos, diríamos, pequeños como Pachacute, Unidad Popular, partidos socialistas. Esos son los partidos que están en el riesgo, no los partidos grandes, porque los partidos grandes de alguna manera sí van a tener la representación. Por lo tanto, es importante que no perdamos ese derecho de que nos participes para que exista la diversidad de representatividad. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir que tenemos la voz de representar y tenemos que seguir participando como pueblos y nacionalidades, tenemos que decir no en esta pregunta. Agradecemos también la justificación del por qué no en la interrogante del casillero C, analizado por el licenciado Ángel Jiménez, que nos determina reducir el número de asambleístas. Si bien es cierto, 5 provincias estarían con la cantidad de 11 a 3 asambleístas electos: Guayas con 11, Quito con 7, Manabí con 4, Los Ríos con 3, Azuay con 3. Y hablando de la provincia de Chimborazos, de ganar el sí, tendríamos la representación de 2 asambleístas. Eso es el análisis que estamos realizando y justificando el por qué no. Usted tiene la decisión, usted tiene la palabra este domingo 16 de noviembre, usted tiene la decisión en sus manos. Tukikunata, achkatami upaychanchik, shinayata kai chishipi, ashata parlakunchik, imanishpatik kai consulta, referéndum nishkakunamanta, imanishpatik no shitanakanchik, nachu. De alguna manera también agradecemos el análisis, también el licenciado Ángel Jiménez nos ha dicho que la representación y que obviamente se reducirían los curules en la asamblea, no garantiza obviamente una participación digna, de igual manera para quizá los partidos y movimientos políticos populares. Vamos entonces a la pregunta que todos dicen, la pregunta clave. Algunos han dicho igual en los comentarios que es un poco también de análisis profundo y hay una técnica también del actual mandatario. Lo dicen ustedes, no lo digo yo por acá. Y vamos entonces a la pregunta clave, el casillero de la consulta popular. Ustedes lo pueden leer en pantalla, que nos dice de la siguiente manera: ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? En este análisis volvemos a invitar
al licenciado Ángel Jiménez para que nos aclare, nos diga por qué votar no. Gracias, estimada Karinita, y también los quienes puedan sintonizar esta emisora. Realmente, primero tenemos que nosotros recordar que esta Constitución no es posiblemente hecho de ciertos grupos del poder, diríamos, quienes donde representaban tal vez de centros de bancarios, de empresarios, ese tipos. Pero la Constitución de 1998, eso sí fue elaborado de esa manera, por unos sectores pudientes previamente. Pero esta Constitución, debemos recalcar que nosotros como pueblos y nacionalidades, en donde garantizan muchos derechos actualmente, en algunos de estos artículos que ya vamos a analizar, entonces es un fruto de luchas históricas. Entonces, desde nosotros como pueblos y nacionalidades, desde 1549 posiblemente vienen luchando, desde la invasión. Entonces, ahí donde muchos extranjeros que realmente invadieron a nuestro país, entonces desde ahí un poco ha venido invadiendo y también implementando un modelo que no es nuestro, un gobernabilidad que no es nuestro, una constitución que realmente que no era nuestro. Entonces, la primera constitución, por ejemplo, fueron elaboradas solamente por los militares generales, eso debemos recordar. Actualmente estamos ya estamos en una constitución 20, si es que así diríamos que lo ganara así, estaríamos en una constitución 21. Pero yo estoy seguro, estoy consciente de que el pueblo no puede seguir cayendo en la mentira, en la trampa. Todos ha dicho este gobierno. Realmente cuando estaba de candidato, este gobierno nos mintió, nos ofreció todo al pueblo ecuatoriano. Entonces, actualmente, el mismo pueblo ha concientizado y se ha analizado, dice que claro, ¿acaso que vamos a vivir solamente de las mentiras, de las persecuciones? Alguien que nos tienen diferentes criterios ideológicos. Entonces, y también ha ido un poco seguir dando algunos proyectos, algunos, diríamos muchos, en caso de que, por ejemplo, este gobierno un poco se ha priorizado dar proyectos a sus familias. Entonces, también privatizarse muchas empresas, sectores estratégicos, debilitarse a los sectores estratégicos. Eso es un poco para ir terminando lo que es lo público, lo que es servicios públicos. Entonces, ahora, la Constitución como tal, ¿cuáles son los básicos de los artículos que especialmente quieren eliminarse? En caso de que el artículo, podemos leer del 26 a 29, derecho a la educación, en donde dice, el Estado se garantizará de manera gratuita hasta el tercer año de la universidad. Eso dice la Constitución. En el artículo 32 dice derecho a la salud. El Estado debe garantizar igual todo lo que es la salud integral. El Estado es el responsable de garantizar de manera gratuita. Y el otro de los artículos 34 es derecho a la seguridad social. En esto debemos estar claros. Antes de 2008, nuestros compañeros trabajadores, albañiles, amas de casa, muchos servidores públicos y también los trabajadores de empresas privadas no eran obligados de afiliar al seguro. Entonces, en 2008, en base de una lucha de los sindicatos, de los trabajadores, es que también nos contemplaron este artículo. Entonces, ahora es que era hasta 2017, estaba vigente 2008 hasta 2017, era obligado de que cualquier trabajador, aunque sea su ama de casa, tenía que ser afiliado y tenía que ser beneficiado de esos beneficios. Yo me recuerdo, mis hermanas, tal vez mis familias, salieron del campo a la ciudad, comenzaron a ganar 60, 50 dólares antes de la Constitución 2008. Pero luego con la Constitución 2008, en donde dijo que aquí tenemos que garantizar que usted como ama de casa tiene derecho a ese beneficio. Entonces, por lo tanto, comenzaron a ganar su sueldo básico, a más de los beneficios de la ley, 13º, 14º. Entonces, todos esos son el fruto de una lucha. Entonces, por lo tanto, no podemos perder estos derechos. Y también, hasta esta Constitución 2008 es que también contempla como un derecho de la prioridad a nuestros compañeros, a nuestros abuelitos, que diríamos a las terceras edades. Entonces, ahí nos garantizan de que nuestros abuelitos son los que sacrificaron para construir al Estado.
trabajando, sudando la frente, luchando, reclamando. Por lo tanto es que dijeron, nuestros abuelitos tienen que vivir una vida digna, tienen que morir dignamente. Entonces, por lo tanto es que también hubo muchos derechos. Yo me recuerdo que también habían programas sociales como Manuel Espejo, Joaquín Gallejo Lara, en donde realmente antes nuestros hermanos, en donde posiblemente que eran, diríamos, postrados, tal vez personas cieguitos, personas así, patojitos, así, eran una vergüenza asumir en la sociedad. No demostraban las familias porque era una vergüenza. Entonces, con esa constitución es que garantiza, dice, aquí todos tienen derecho, todos. Por lo tanto, es que garantizó muchos derechos sociales. Y otro de los claves de estas preguntas es que este gobierno quieren eliminar el artículo 313, en donde dice que el Estado se vigilará, administrará todos los sectores estratégicos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos, estimados ciudadanos? ¿Cuáles son? Por ejemplo, son, primero, las grandes hidroeléctricas, que nos iluminan a todos los ecuatorianos, y incluso hasta esas obras grandes ha dicho que son elefantes grandes que no sirven. Entonces, ¿qué pasó con última sequía? ¿Cuál de los proyectos nos salvó para que el Ecuador nos ilumine? Fue el Coca-Cola Sinclair. Eso debemos recordar. Ahora, por culpa de a veces construir y trabajar mucho, nuestro compañero Jorge Glass está preso. Nos llevan como un delincuente, nos llevan como que fuera un sicario, y ahora hasta incluso nos ponen como un trofeo en todos los medios de comunicaciones al compañero. Eso no es posible, es un preso político por construir estos 8 hidroeléctricas grandes que fue construido con la mentalidad del compañero Jorge Glass. Eso debemos recordar. Y también potencializó lo que es en tema de telecomunicaciones, CNT. Antes yo me recuerdo que ahora es línea telefónica. Claro, antes era Porta. Solo el Porta y también el Movistar eran los telecomunicaciones más grandes. Son transnacionales, no son ecuatorianos. Y CNT es ecuatoriana. Y también impulsó eso. Esos son los sectores estratégicos. La vialidad, el tema de petróleo. O sea, eso nos quieren terminar un poco, privatizar, quieren entregar al sector privado. ¿Por qué quieren entregar al sector privado? Sector privado porque que realmente ellos quieren ver su negocio, su ganancia, de que cuando es del Estado, estos sectores estratégicos, las ganancias, diríamos, eso viene al Estado. Entonces, Estado, cuando ya llega a la arca fiscal, el Estado distribuye para tema de salud, educación, a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, así se distribuye el Estado. Pero si en caso de que nos privatizaran, nos entregara a la privada, ese dinero, esa utilidad que decimos, ya no entraría al arca fiscal, sino sería la ganancia para ellos. Por eso es que quieren eliminar este artículo 313. Y otro de los temas, tenemos que recordar, estimados ciudadanos, ¿cómo es posible que nos desaparecen 98 millones noche a la mañana? Y cuando dice la mamá, en la primera discurso de la Asamblea Nacional, dice, algo mágico está ocurriendo en el país. La mágica era de desaparecer su deuda de 98 millones, cuando ese dinero tenía que venir al Estado para que financie en el tema de salud, educación, a nuestros compañeros adultos mayores. Eso fue lo que es la magia, lo que estaba sucediendo. Por eso es que quieren eliminar el artículo 300, porque ahora la Constitución dice que empresas, todos emprendimientos que tengamos, tenemos que declarar de manera digna, de acuerdo a cómo se gane. Tampoco se declara todo. Entonces, de acuerdo a cómo se justifica. Entonces, esos recursos, todo eso es que también entra al Estado. Entonces, por lo tanto, es que quieren también eliminar este artículo. Y otro de los temas más básicos dentro de nuestros pueblos indígenas, nacionalidades de afros, que realmente el artículo 57, donde también contemplaron los derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Que realmente ese también es un fruto de luchas, porque antes de 1945 no teníamos derecho ni a la educación, ni a la salud, peor a representar como un candidato. Solamente en tema de educación recordemos esto. Mama Dolores Cacahuango, ¿por qué crea la Dirección Intercultural Bilingüe? Porque ese momento nuestros padres vivían en hacienda,
esclavos, maltratados, sin pagar ni un centavo. Trabajaron 10 años, pero sin un solo paga. Y por eso es que en 1903 comienzan a luchar sobre la reforma agraria, para que ahora, de alguna manera, cobrarse de esa ganancia. Por eso le dieron lo que es ahora las tierras que se llaman huasipungus, especialmente en la sierra ecuatoriana. Entonces, ¿cuál era el propósito de crear la educación intercultural bilingüe? Porque en ese momento nuestros padres no sabían especialmente entender español, no sabían qué decían especialmente los hacendados, los terratenientes de ese momento. Y por lo tanto dijo Mamá Dolores, aquí nos garanticen de la educación intercultural bilingüe que nos enseñe español, para comprender, para comunicarse. Eso fue el propósito. Entonces, por lo tanto, actualmente, que realmente este gobierno un poco está implementando el odio, el racismo, eso está claro. El quien tiene el poder, el quien tiene plata, es de todo. Eso está implementando. Entonces ya pasamos con esta última movilización de resistencia. Nos tildan de terroristas, de delincuentes, de narcotraficantes. Dice que no conoce el concepto de la cosmovisión andina, en donde nosotros cuando existe cualquier cosa de resistencia, movilización o cualquier trabajo, actividad que tenemos que hacer, nos damos la mano, nos cooperamos. Eso no entiende. Y dice que estamos financiados de los narcotráficos, pero que demuestren con evidencia, pues. Tiene la capacidad de movilizar a militares de policías, donde el pueblo humilde reclama sus derechos, pero no tiene la capacidad de movilizar al Durán, a Esmeraldas, donde están los narcotráficos. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque ellos controlan los siete puertos, porque ellos son los que están exportando banana. Ellos están exportando banana. Entonces eso significa que ellos son los principales narcotraficantes. Entonces, por eso es que quieren eliminar estas constituciones, estos artículos. Entonces, el último artículo para que un poco reflexionemos. El último artículo en donde es artículo 370, donde tenemos 4 tipos de seguro social. Primero que es el IES, que es el seguro general, en donde dice todos aportamos, todos los servidores públicos, privados. Y dentro de eso también hay seguro social campesino, que también benefician nuestros compañeros, nuestros hermanos en nuestras comunidades. Mis padres benefician de ese servicio, porque ellos están creados con el régimen especial, porque ellos actualmente aportan con $32. Pero si es que eliminan este artículo, téngalo seguro, nos vamos a perder esos. Nuestros abuelitos no van a tener esa jubilación del seguro social campesino. Entonces, ahora, claro ha dicho el Daniel Noboa, esos voceros, que el IES solamente debe dedicar a la parte de jubilaciones, a pensiones, no a la vez para dar servicio de salud. Entonces, pero no dice que esos recursos que actualmente el IES aproximadamente recauda como 9.000 millones de dólares. No dice que ese recurso va a pasar al Ministerio de Salud Pública, no dice. Entonces, primero, si es que tenemos que garantizar a toda esa gente, del que tiene que pasar del IES, del ISPOL, del ISFA, que tiene que pasar al Ministerio de Salud Pública, primero tenemos que ver la capacidad de infraestructura, la capacidad del tema personal y la capacidad de equipamiento. No es fácil decir que, ¿sabes qué?, ustedes atiendan. Entonces, nos vamos a estar atentando contra el derecho de la vida, porque la salud es vida. Porque en caso de que sucediera esto, al gobierno no le interesa a que el pueblo, el humilde, tenga una salud digna. Entonces, por lo tanto, estos son los artículos claves al gobierno, especialmente que les interesa quitar, porque esto le molesta a los grandes pudientes, porque ahora esta constitución es como un candado jurídico en donde todavía no le permite, pero por eso es que quieren de manera más fácil, quieren fundarse con un artículo de 180 artículos, que actualmente son más de 400 artículos que garantizan muchos derechos. Entonces, esta constitución es una constitución de los mejores, de las 3 mejores en América Latina. Entonces, por lo tanto, es uno de los principales, es la constitución, la primera constitución en la América del Sur que se reconocieron también el derecho a la naturaleza, en donde no estaba contemplado. Entonces muchos asambleístas de ADN, los que no realmente viven en el campo, a veces no los que cuidan el páramo donde nace el agua, entonces dice que ¿por qué debe tener derecho?
no siente, dicen. Entonces, ¿por qué no va a sentir? Porque nosotros debemos sentir, nosotros debemos cuidarnos. Entonces nosotros no podemos nomás permitir donde nace el agua, ¿sabes qué? Exploten nomás, tal vez foresten nomás. O sea, no. Entonces vamos a atentar contra el derecho a la vida. No podemos nomás permitir que también exploten minas donde habitan nuestra gente. Entonces todo eso es la situación que nos va a llevar en caso de que realizara la nueva constituyente. Y solamente ya para terminar, estimados ciudadanos, esta constitución no es que ya mañana de 16 nos ganó el sí, termina, no, pero yo estoy seguro que vamos a ganar no. Tenemos que ganar no, estimados ciudadanos. Hay que concientizar bien. Nos va a llevar a unos gastos. Primero que es la consulta popular, luego igual vamos a llevar a una elección de constituyentes. Aquí nomás, en 8 meses vamos a tener uno asambleístas y otro constituyentes. O sea, ¿qué estamos ahorrando? Estamos gastando más. Supuestamente ellos dicen que vamos a ahorrar, estamos gastando más. Entonces, solamente actual consulta popular del 16 de noviembre nos va a costar $60 millones. Y la elección del constituyente nos va a costar $80 millones. Asamblea constituyente, donde van a contratar asesores, temas administrativos, porque aquí también es un equipo que se hace, no es que se hace ya porque te vas usted y ya te haces. Eso nos va a costar 8.6 millones. Y luego, una vez que ya tenga borrador, nuevamente va a decir, ¿sabes qué? ¿Están de acuerdo o no? Nos va a costar 60 millones. ¿Qué tal si es que el pueblo diga, no queremos esta constitución? Y hasta ahí nos va a quedar. No hemos perdido ¿cuántos millones? Y el 5 sería nuevas elecciones, que nos va a costar 80 millones, porque ahora progresivamente está subiendo el combustible, ese también da un impacto de que todas las cosas van a subir. Entonces, por lo tanto, nos vamos a gastar aproximadamente 300 millones. ¿De qué ahorro nos hablamos? Quieren reducir, asambleístas posiblemente nos quieren ahorrar, dice. ¿Sabes qué? ¿Cuánto vamos a ganar? Posiblemente nos vamos a ahorrar en reducción de asambleístas, solo son 11 millones. Y también en el tema de asignación de presupuesto son 8 millones, no es más. Pero ahora solo para llevar este proceso, solamente en 8 meses nos vamos a gastar 300 millones. O sea, no tiene sentido, no hay lógica para seguir gastando. Entonces no hay lógica de ahorro. Entonces aquí lo que sí es que quieren es concentrar el poder. Entonces por lo tanto es que no podemos permitir esta Constitución 2008 fue un fruto de lucha de nuestros pueblos, en donde se participaron más de 3.000 participantes, representaron de pueblos y nacionalidades, estudiantes, maestros, sindicalistas, de movimientos sociales, organizaciones civiles. Entonces fue uno de los frutos de tanta lucha, estimada Karina y estimados ciudadanos. Claro que sí, por acá tenemos también sacado ya, si bien es cierto, los puntos claves, hemos estado respondiendo al casillero de consulta popular, ¿no? De alguna manera nos han hecho referencia a que el IES dejaría de prestar la salud pública, que aparentemente igual están en situaciones y controversias, ¿no? Ahora también se habla del contrato por horas, las universidades quizá no serán públicas, es lo que se viene, es lo que dicen y lo que ustedes tendrán que analizar. Por acá también nos había hecho referencia y para todos ustedes la tarea también para votar con decisión y convicción, más o menos irnos ya adecuando un horario a revisar nuestra Carta Magna, el artículo 34, 37, el artículo 71, 72, el artículo 313, 357 y el artículo 370. La tarea para nosotros los ciudadanos, porque vamos a ser responsables de lo que vaya a pasar este domingo 16 de noviembre de 2025. Ustedes deciden, nosotros simplemente les presentamos las dos opciones. ¿Por qué votar sí? ¿Por qué votar no? De alguna manera también, basado en la respuesta, la justificación del no, igual nos habían señalado que va a existir otras elecciones para elegir a quienes redactarán la Constitución. Luego vendrá una tercera para aprobar la Constitución y sin saltarnos el tema de la
quizá que existe una cuarta elección en el tema de alcaldes y prefectos, porque recordemos que estamos también con esos tiempos que se apremian, ¿sí? Desde La Voz de Guamote les informamos, ustedes tienen la decisión, por acá vimos algunos comentarios que de alguna manera no estamos vinculándolos a ningún partido político, simplemente estamos respondiendo la justificación del por qué votar sí en la consulta popular y el referéndum y por qué votar no en la consulta popular y el referéndum, ¿sí? La decisión la tienen ustedes en casita, nosotros nos despedimos agradeciéndoles infinitamente a cada uno de ustedes, igual por sus intervenciones. Shungumanta ni panchi, kay domingo punjaka, kikinkuna mi yuyarishpa shitanakangichi, chusku tapuykunala mikan, pero shinayate achka, ajikanga, mana ajikanga, kikinkuna ña yachashpa katinakanchik. Shinayata kay artículo kuna ninchik, no, nachu carta magnamanta, riraspa, shinayata mana ñukunchik rirsa itukushpaka, ñukunchik. Churita, nina kanchik, imata nin, imata rurashun, imata tiktukunga, ari mishashpa o mana mishashpa, ¿nachu? Desde el fondo de nuestro corazón repetimos, la decisión es de ustedes. Ustedes tienen la convicción de votar por el sí, por el no, la decisión está de ustedes. En nuestra página de Facebook y asimismo en nuestra cuenta de YouTube encontrarán las entrevistas, tanto para quienes defienden la postura del sí y para quienes defienden la postura del no. Nosotros nos despedimos con el corazón agradecido, gratitud a todos ustedes por mantenerse informados a través de La Voz de Guamote, gratitud también a quienes se conectaron a través de la plataforma de TikTok, síganos escuchando en www.lavozdeguamote.org y asimismo en nuestro canal 1520 AM. Mi nombre es Karina Marcatoma y desde el fondo del corazón nos despedimos agradeciendo a nuestro compañero Fausto Cabezas que hace la labor de controles. Recuerden que pueden estar informados las 24 horas a través de nuestras plataformas oficiales. Nos despedimos. Hasta pronto. ¿Tienes dificultades con tu conexión a Internet? En Megacompu ISP nos encargamos de todo. Somos un emprendimiento guamoteño comprometido con brindarte conexión estable y rápida. Atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, sin cerrar al mediodía. Siempre listos para ayudarte, porque conocemos tus necesidades. Y lo mejor, contamos con paquetes especiales al alcance de tu bolsillo. Contrata cualquiera de nuestros planes y reclama tu stream de video. Acércate a Megacompu ISP, Internet para todos, donde tu conexión es nuestra misión. Megacompu ISP, Tucuicunapaj Internet. Estamos ubicados en las calles Simón Bolívar y Manabí, frente a Center Drive Guamote. Somos La Voz de Guamote.